Muy buenos días. Hoy estamos de manteles largos y agradeciendo el que esta unión entre el sector público encabezado en esta ocasión por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el papel importantísimo que hoy tiene de promoción de las exportaciones, comencemos en la promoción de los negocios en toda Latinoamérica y el Caribe. ¿Y por qué no comenzar con un país hermano, el cual, por supuesto que necesitamos incrementar el comercio intrarregional? Estamos hablando de Perú. Para hablar más de Perú y qué oportunidades hay allá, tenemos la gran oportunidad de platicar con el embajador Víctor Hugo Morales Meléndez, que si me permiten, brevemente daré su semblanza. El embajador Víctor Hugo Morales Meléndez es diplomático de carrera, posee una amplia experiencia diplomática. De 2016 a 2019 se desempeñó como director general para temas de América del Sur en la Cancillería mexicana. Del 2012 al 2015 fungió como embajador ante la República de Honduras. Del 2007 al 2011 se desempeñó como jefe de misión adjunto ante la Unión Europea y jefe de Cancillería de la Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo. De 2005 a 2007 fue jefe de Cancillería en la Embajada de México en Italia, en tanto que del 2000 a 2005 desempeñó el cargo de representante permanente alterno ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma. Asimismo, de 1993 a 1995, fungió como jefe de la sección política de la Embajada de México en Portugal. El embajador Víctor Hugo Morales Meléndez obtuvo el máster en Geopolítica y Seguridad Global por la Universidad de Roma, La Sapienza. Realizó la maestría en Derecho en la Unitec y es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de Problemas de Representación Política en América Latina en la UNAM, de Relaciones de México con América Latina y Derecho Diplomático y Consular en la Universidad del Valle de México y en la Universidad de las Américas, además de impartir un gran número de conferencias en diversas instituciones. Es autor de diversos ensayos publicados en Europa, Sudamérica, México y Centroamérica. Gracias, embajador, por estar con nosotros y conocer más cómo llegar a este mercado latinoamericano y en específico al país en el que actualmente usted nos representa. Si gusta, señor embajador, empezaría preguntándole, si me permite, ¿podría presentarnos brevemente al país o la región que actualmente nos está usted representando, señor embajador? Claro que sí, Julio, muy buenos días. Realmente es un enorme gusto estar con ustedes, con la red Procex, y agradecerles no solo esta invitación, sino también reconocer la labor de la Dirección General para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana de propiciar este acercamiento con el sector empresarial para que conozcan qué es lo que hace la Embajada de México en la República del Perú en materia comercial. Así que en respuesta a la pregunta, lo que puedo comentar es que Perú tiene un territorio muy vasto, tiene más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. A veces desde México pensamos que es un país pequeño, pero no, es bastante amplio. Está ubicado, como es lógico saberlo, en América del Sur, en la costa del Pacífico, y colinda al norte con Ecuador, con Colombia, al este una gran frontera con Brasil, y al sur tiene como vecinos a Bolivia y a Chile. Y esto es muy relevante, un país andino, pero también amazónico. Eso hace que tenga una gran diversidad climática y geográfica. Tiene una gran costa desértica, después tiene la cordillera de los Andes y finalmente una vastísima selva. Es, por tanto, también un país mega diverso. Pero creo que muy relevante como pueblos y como orgullo, tanto que compartimos tanto Perú como México, es que es una cuna de grandes civilizaciones. La más relevante, la más conocida es la Inca, y además, igual que México, fue asentamiento de un importante virreinato, en este caso del Virreinato del Perú.
con el Perú idioma, compartimos historia, compartimos costumbres, tenemos una gran identidad cultural. Y muy particularmente este año, y quiero remarcarlo, al igual que México, el Perú está conmemorando el bicentenario, en su caso, de la proclamación de su independencia, nosotros de la consumación. Pero creo que también muy relevante es la gente, los peruanos. Es un gran pueblo. Son un poco más de 33 millones de habitantes, con una capital bastante movida, bastante dinámica, que tiene 10 millones de habitantes. Me refiero a Lima y su área circunvecina. Tiene, por otro lado, y eso hay que reconocérselo al Perú, una estabilidad macroeconómica muy significativa. El año pasado tuvo un PIB per cápita muy significativo, casi $7,000 por persona, y una clase media que cada vez se consolida más. Es la sexta economía de América Latina. 230,000 millones de dólares es el Producto Interno Bruto que ha tenido en los últimos años, que se caracteriza porque en las 2 últimas décadas ha incrementado su economía en un promedio de 5% anual. A pesar de la debacle mundial que hubo por la pandemia, el Perú seguramente se recuperará muy rápido y muy bien. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional están calculando, están pronosticando que el Perú crecerá en este año entre el 8.1 y el 8.5% de su Producto Interno Bruto. Es decir, realmente tiene bases macroeconómicas muy sólidas que le permiten una rápida recuperación, y uno de ellos se refleja también en la inflación. Aquí en este país la inflación va entre el 1 y el 3%, así que creo que maneja una muy buena estabilidad. ¿Qué podemos decir de la economía peruana? Primero, que está muy vinculada a los sectores de recursos naturales, particularmente a la industria minera, también a la pesca y a las agroindustrias. Eso hace, por otro lado, hay que considerarlo un mercado muy atractivo para los industriales mexicanos. Es justamente lo que quería comentarles. Muy, muy interesante, señor embajador, sobre todo por la complementariedad. Nosotros metidos un poco en el tema de las agroexportaciones, veíamos la complementariedad que se puede dar cuando aquí estamos terminando una estación en la cual se produce un determinado producto, y pudiéramos complementarlo con lo bien que están haciendo la tarea en materia agroexportadora nuestros hermanos peruanos. Baste dar un dato de lo que están haciendo bien. Se posicionó ya como el primer proveedor de, allá no se conoce como aguacate, sino como palca, en Europa, ¿no? Lo que nos deja entrever cómo están haciendo las cosas bien, y como usted dice, con una estabilidad macroeconómica importante. Pero en este caso, que la intención es que gracias a ustedes, gracias a las embajadas de Latinoamérica y el Caribe, lleguemos a conocer mejor nuevos mercados. ¿Qué oportunidades han encontrado en Perú para las empresas exportadoras, sobre todo ese sector que falta subir con todo a la cadena exportadora, que es el sector de medianas empresas mexicanas? ¿Qué oportunidades han encontrado ustedes desde la embajada, señor embajador, en Perú? Julio, retomo tu comentario. Sin duda, creo que la parte agrícola del Perú es muy relevante y en contraestación justamente con México. No solo la palta se ha posicionado muy bien en los mercados internacionales, digamos el aguacate como lo conocemos en México, sino particularmente creo que hay que considerar también la uva. México consume gran parte de la uva en la contraestación, que es uva peruana, así que está entrando muy fuerte la uva allá, justamente aprovechando el fenómeno contraestacional. ¿Qué es lo que Perú puede ofrecer a México? Primero, hay que considerar que el Perú tiene una economía muy abierta, y esto lo ha fortalecido en las últimas 2 décadas.
En este momento, el Perú tiene 21 acuerdos comerciales firmados y en vigor con 54 países. Esto pues lo vincula muy fuerte con el mundo. Es un país que ha apostado, igual que México, con el comercio exterior. A diferencia es de que lo vincula mucho a la parte extractiva y primaria, y el 47% de su Producto Interno Bruto ahora está vinculado al comercio exterior. Con México tenemos como parte de este engranaje institucional que podemos aprovechar el Acuerdo de Integración Comercial, que es el acuerdo bilateral entre los dos países en vigor desde el 2012 y que permite la regulación y del acceso a las mercancías, a los servicios y desde luego también a las inversiones. Pero creo que muy relevante, hay que tener presente, hay que considerar que el Perú junto con México forma parte de la Alianza del Pacífico, que incluye a Colombia y a Chile. Es un mecanismo extraordinario de gran éxito que permite pues la libre circulación de bienes, de servicios, de capital y muy relevante también de personas. Así que tenemos estos dos grandes instrumentos de comercio exterior. Por una parte el bilateral y por otra parte uno regional con otros 3 países sudamericanos, como es la Alianza del Pacífico, de la que México será presidente pro tempore el próximo año. Perú es el 6º socio comercial de México en América Latina y el 27º a nivel mundial, en tanto que México es el 11º socio comercial del Perú. Así que hay cercanía, tenemos grandes intereses comerciales. Lo que te puedo comentar es que a pesar de la pandemia, en el 2020 logramos un comercio, unas exportaciones mexicanas por 1.195 millones de dólares, con un comercio bilateral total de 1.768 millones, lo cual implica que somos profundamente superavitarios con el Perú. Así que ahí pueden ver ustedes la capacidad que tenemos. Yo creo que como mercados podemos perfectamente alcanzar los 4.000, 5.000 millones de dólares de comercio anual. Es cosa de primero que pase la pandemia, que se normalicen los mercados y de ponernos justamente a trabajar. Pero me preguntabas, ¿qué oportunidades hemos captado? Yo creo que esto es muy relevante. Si partimos de este escenario que les he descrito, primero hay que considerar que México es un fuerte proveedor de electrodomésticos, de artículos tecnológicos para el Perú, entre los que destacan televisores, computadoras, refrigeradores, pero también del sector agrícola, y en esto también podemos nosotros exportar incluso refacciones, tanques, enfriadores y desde luego también camiones para pasajeros. Así que está muy abierto el mercado peruano. En el sector de alimentos también, los procesados, las conservas son muy demandadas y México tiene también esta oportunidad, sin olvidarnos de los productos muy tradicionales de México, que aquí son muy apreciados, como la cerveza mexicana, el tequila, y queremos abrir el mercado justamente para el mezcal. Y otros también que pueden tener un mercado muy atractivo aquí en el Perú, particularmente ahora que tenemos las lecciones de la pandemia, los productos farmacéuticos, los suplementos alimenticios también, y muy relevante, la construcción. El sector construcción está creciendo mucho en el Perú, así que también es un sector en el que no solo se puede invertir, sino también exportar materiales de construcción. Así que es un universo muy significativo, de muchos retos, pero también de muchas oportunidades para el industrial, para el exportador mexicano. No, pero excelente, señor embajador, sobre todo por que ya está, vamos a decirlo así, como usted perfectamente lo comentó, ya están tendidos los puentes, primero con el tratado bilateral México-Perú, como usted bien lo comenta, y segundo, cuando México y Perú toman la decisión de conformar la Alianza del Pacífico, de la que también usted hizo referencia, y que por cierto está cumpliendo 10 años, y que estoy seguro que será momento de replantear cómo ir más a fondo en el comercio intrarregional, ¿no? Creo que ahí están las grandes oportunidades en los sectores que usted acaba de nombrar, que vaya, quedo gratamente sorprendido
y por supuesto agradezco, siempre uno aprende algo. Yo decía que México tenía muchos tratados porque tenemos 14 tratados con 50 países y resulta que mis amigos peruanos tienen 21 con 53, ¿no? O sea, mucho más tratados de libre comercio con nosotros, que habrá que revisarlos porque ahora es una de las estrategias que deben de seguir las empresas es cómo llego a aquel mercado que también puede consumir mis productos, sí, pero también me puede servir de trampolín para llegar a otros mercados posteriormente, ¿no? Es correcto. Señor embajador, siguiendo con esta excelente exposición que nos hace el favor de dar, ¿en qué factores deberá de poner atención, especial énfasis el exportador mexicano para que sus operaciones sean exitosas? ¿A qué nos referimos? Ya vemos que de repente hay países que tienen alguna característica especial en sus aduanas o en sus puertos o en sus autoridades fitosanitarias y que son verdaderas barreras al comercio, ¿no? En algunos casos. En el caso del exportador mexicano que quiera llegar a Perú, ¿en dónde debe de poner esa mediana empresa? Porque, insisto, la gran empresa ya está allá y exitosamente. Pero la mediana empresa mexicana, ¿dónde debe poner énfasis para no tener problemas al momento de arribar al mercado peruano? Adelante, señor embajador. Muchísimas gracias, Julio. Creo que este sin duda es un tema muy relevante, muy importante y que puede ser el más significativo para quienes desde México deseen incursionar al mercado peruano. Lo primero que les puedo decir es que se acerquen a la Embajada de México. Tenemos aquí un área de apoyo comercial, de apoyo también de inversiones y que nosotros los podamos acompañar en el proceso y orientarlos en todo momento. Creo que esta podría ser significativamente un elemento que podría hacer la diferencia en el acercamiento que tengan con el mercado peruano, que es muy singular. Les sugerimos pues también que siempre se informen en fuentes oficiales sobre temas regulatorios, porque también esto podría obstaculizar su buena llegada al mercado peruano. Así que es fundamental que tengan información precisa. Por ejemplo, los sectores de alimentos, los suplementos, los cosméticos, los farmacéuticos, cuando vienen del exterior, muy frecuentemente tienen dificultades en la obtención o también en la renovación de sus registros sanitarios. Así que ahí hay que tener mucha claridad y mucho cuidado. También contar con los etiquetados adecuados. Aquí, antes que en México, por ejemplo, los octágonos se pudieron aplicar, forman parte de la realidad en los supermercados y hay que tener también ahí mucho cuidado y cumplir meticulosamente con lo que establecen las reglas establecidas aquí en el Perú. Así que eso creo que es muy, muy relevante. Otra de las cosas creo que es fundamental que se acerquen también a los gremios sectoriales peruanos, pueden encontrar también alguna orientación, pueden tener también mayor claridad de cómo poder, como pequeñas, medianas empresas mexicanas, afrontar el mercado peruano y muy particularmente también los invito a que conozcan la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana, integrada por las empresas mexicanas establecidas aquí en el Perú, que pueden ser unos muy buenos amigos y pueden ser también un vínculo muy relevante para entender y para encarar de una mejor manera el mercado peruano. Así que creo que ahí hay que tener muchísima claridad. Es un país que tiene sus formas de hacer negocio, que tiene una idiosincrasia también muy específica y que los trámites gubernamentales no necesariamente son sencillos, pero hay que tener claridad de cómo hacerlos, hay que identificar cuáles son este tipo de avatares que pueden existir en el mercado peruano y cuando esto sucede, realmente la experiencia que hemos visto es de que las empresas mexicanas tienen éxito. El Perú es un territorio muy propicio para el exportador mexicano. Es un terreno, es una economía muy noble justamente para hacer negocios. Excelente información, embajador, sobre todo porque lo primero que una empresa que ya hizo un análisis y que quiere llegar a nuevos mercados, lo primero que se pregunta es ¿de dónde obtengo información? Hoy, con estos cambios donde la Secretaría de Relaciones Exteriores toma
la batuta de la promoción de las exportaciones mexicanas. Es importantísimo saber que contamos con los canales de todas las embajadas que nos representan tan dignamente. Siguiendo con esta plática, señor embajador, la fortaleza de nuestra red mundial de embajadas precisamente radica en que hay un embajador como cabeza de la representación de México en los diversos países, pero hay un equipo que lo rodea y en ese equipo encontramos a mucha gente, igual que usted, especializada en temas, ¿no? ¿Cómo está conformado su equipo que está apoyándolo en estas labores de promoción del comercio entre Perú y México, señor embajador? Pues tenemos una sección justamente de promoción comercial, de inversiones y de turismo que nos permite no solo dar a conocer lo que México ofrece y las oportunidades que el país brinda a los peruanos, sino particularmente también de posicionar a los exportadores y al capital mexicano aquí. Creo que contribuimos mucho en la internacionalización de las empresas mexicanas en el Perú y por eso contamos, repito, con este sector, con esta sección comercial de la embajada que está a cargo de la licenciada Tania Hernández. Perfecto. De hecho, si no estoy equivocado, la idea es que se tenga la oportunidad de conocerla a la licenciada Tania Hernández y que junto con usted nos hagan el favor de ampliar el panorama que hay con Perú y también pedirles algún mensaje final que nutra la posibilidad de que las empresas mexicanas lleguen exitosamente al país al que hoy usted nos hace el enorme favor de representarlos. Entonces, continuando con esta interesantísima cápsula que nos da información adicional para llegar exitosamente al mercado peruano, hoy tenemos la oportunidad, ya platicamos y con datos contundentes que nos dio el embajador Víctor Hugo Morales Meléndez, pero nos permite ahora platicar unos minutos con la responsable directa de la parte comercial dentro de la embajada, Tania. ¿Estoy correcto, licenciada Tania? Es correcto. Tania Hernández Peña, a sus órdenes. Tania Hernández, muchísimas gracias, Tania, por estar conectados. Gente muy joven en las embajadas, lo cual para mí es fenomenal, gente muy dinámica. Te cedemos la palabra para que nos hables un poco de cómo acercarnos a esa información que seguramente tú tienes y que es fundamental para las empresas mexicanas que quieren consolidarse o por primera vez llegar al mercado peruano. Y bueno, pues muchas gracias. Me es muy grato acompañarlos esta mañana. Yo soy funcionaria de carrera del Servicio Exterior Mexicano y estoy adscrita a la Embajada de México en el Perú como encargada de promoción económica y turística. El área económica tiene tres funciones principales. La primera es la promoción de las exportaciones mexicanas al Perú. La segunda es la atracción de inversión peruana a México y la tercera, el apoyo para la internacionalización de las empresas mexicanas en el mercado peruano. Para la promoción de nuestras exportaciones en el Perú, podemos brindarles toda una serie de apoyos, por ejemplo, a través de gestiones que incluyan vincular a las empresas mexicanas con potenciales compradores, atender sus consultas puntuales sobre temas específicos, identificar oportunidades comerciales a las cuales damos difusión a través de los mecanismos de la Cancillería mexicana. Por ejemplo, tenemos una plataforma interna que se llama Infomexit y cuando detectamos una oportunidad comercial, inmediatamente la capturamos en esta plataforma para que nuestras oficinas centrales en México nos ayuden a contactar potenciales proveedores. Y bueno, naturalmente también realizamos toda una serie de eventos de promoción como seminarios, degustaciones, catas y apoyamos a la participación de exportadores mexicanos en ferias y exposiciones comerciales y también en misiones. Naturalmente, en la coyuntura actual de pandemia, pues nos obliga a usar la virtualidad y nos encontramos muy activos organizando eventos de promoción por medios digitales. Les comparto, por ejemplo, que para fines de este mes tenemos planeado un evento dirigido a pymes importadoras peruanas
que desean conocer cuáles son los productos mexicanos con oportunidad en el mercado local. Trabajamos naturalmente de la mano con cámaras y gremios como la Red Procex, con quien buscamos constantemente generar sinergias. Además de eso, pues también damos un seguimiento cotidiano a los cambios regulatorios que hay en el Perú y que pueden impactar en los intercambios, y realizamos también labores de difusión sobre las ventajas económicas que existen para la relación entre México y Perú. Por ejemplo, hacemos conferencias donde informamos sobre los tratados, sobre la Alianza del Pacífico y sobre qué beneficios puede tener esto, y lo hacemos tanto a nivel, digamos, más educativo para universidades o centros de estudio, como para una labor de difusión con gremios o con empresarios. Y bueno, naturalmente siempre buscamos posicionar a México como un socio confiable en el Perú. No, lo que nos acaba de comentar es fundamental, sobre todo porque no conozco todavía, Tania, ningún país en donde no los cambios gubernamentales, el marco legal sea de un dinamismo brutal, que de repente el problema es ese, ¿no? ¿Dónde encuentro la información más actualizada que me permita no cometer errores al momento de despachar en la aduana peruana, ¿no? Entonces, seguramente estaremos muy cerca de todo ese banco de información. No sé si nos pudiera hacer el favor de repetir esa base de datos, ¿entendí bien? Donde ustedes están poniendo las oportunidades que detectan para que le escuche nuevamente, para que la cantidad de empresarios que van a hacerse la pregunta de esta base de datos donde ustedes depositan las posibles oportunidades. Sí, bueno, esta es una base de datos interna de la Cancillería mexicana, pero la plataforma se llama Infamexit. Y la manera en la que opera es que si nosotros detectamos una oportunidad comercial, subimos la información a esa plataforma y la Cancillería la difunde tanto a los gremios especializados como asociaciones, o también, por ejemplo, a Secretaría de Economía. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, un empresario peruano, algunos casos que hemos tenido, algún supermercado peruano nos pide proveedores de tequila. Entonces nos da las características técnicas del producto que están buscando, la fracción arancelaria y el volumen, y nosotros esta información la capturamos en esa plataforma que llega a nuestras oficinas centrales en México, y ellos la difunden con los gremios especializados y con la Secretaría de Economía, para que la Secretaría de Economía nos comparta una lista de potenciales proveedores. Entonces, esta es un poco la dinámica. Entonces, bueno, vamos a suponer, si hay empresarios mexicanos que están interesados en dar a conocer sus productos en el Perú, yo creo que en ese caso lo conveniente sería que contactaran a la Cancillería o que contactaran a la Secretaría de Economía, o a través de la cámara a la que pertenezcan, y entonces ellos nos hacen llegar la información en el sentido de México hacia Perú. Y cuando es un comprador peruano que está buscando un proveedor mexicano, entonces ahí se acercan a través de la embajada. Perfecto. Pudiéramos, a partir de hoy, y con la actitud positiva para llegar hacia Perú, licenciada, pudiéramos mandarle directamente, a través de Red Prosec nos llegan información de cómo cumplir con tal o cual requisito en el mercado peruano. Pudiéramos ser el canal Red Prosec, que Prosec no nada más es solamente el acrónimo de promotores del comercio exterior. Pudiéramos ser los promotores para enviarles a ustedes los contactos y los datos y los requerimientos de esas empresas. ¿Podría ser así? Claro, por supuesto. Eso es una manera en la que también trabajamos con muchas empresas mexicanas que se acercan a nosotros de manera directa. Y bueno, la manera de hacerlo es a través del correo electrónico, y con todo gusto les proporciono mi correo, es tlhernandez@sre.gov.mx. Y bueno, por ese medio también nos pueden hacer llegar cualquier oportunidad de negocios que ustedes consideren. Muchísimas gracias, Tania. ¿Algo más que quisieras agregar que nos ayude a
llegar a la empresa mexicana a un mercado tan importante, tan interesante? Ya vimos los datos que nos dio el embajador. ¿Algo más que quisieras agregar para terminar esta cápsula? Bueno, pues nada, que volteen a ver a esta región del mundo. Creemos que hay grandes oportunidades y además de todo hay grandes ventajas de entrada. Por ejemplo, el idioma es una gran ventaja, que se pueda hablar en el mismo idioma en el momento de hacer negocios, que se puedan hacer búsquedas directamente desde México en las, vamos a suponer, por ejemplo, en las plataformas de todas las autoridades encargadas de regulación, etcétera. Todo eso hace mucho más dinámico y más ágil el proceso de buscar hacer negocios en el Perú. Entonces, bueno, pues los invitamos a voltear a esta región del mundo y acordarse que estamos a su disposición para apoyarlos en la labor de promover sus productos aquí. Licenciada Tania Hernández, muchísimas gracias. Estoy seguro que la información que hoy nos acaban de dar para esta cápsula será muy bien utilizada por el sector empresarial mexicano. Muchas gracias. Gracias, un placer y bueno, estaremos esperando nuevas noticias de ustedes. Gracias, muchas gracias. Y como mensaje final, creo que lo que hay que posicionar en la mentalidad del exportador y del industrial mexicano es que las empresas mexicanas tienen bastante éxito en el Perú, que es una economía muy estable, que tiene índices macroeconómicos realmente envidiables, por lo tanto es una tierra propicia para las inversiones. Y justamente me quería referir a este rubro. En la actualidad calculamos que la inversión mexicana en el Perú oscila en los 16,000 millones de dólares. Esto es muy relevante y nos coloca en una posición muy privilegiada como interlocutor, dado que las empresas mexicanas están contribuyendo no solo a generar puestos de trabajo, sino particularmente para que contribuyen al desarrollo del Perú en rubros tales como telecomunicaciones, farmacéutica, alimentos, servicios de banca y de seguros, empresas muy conocidas en México como justamente el Grupo México, América Móvil, Arca Continental, Bimbo, FEMSA, en fin, son varios sectores que están muy presentes en la vida cotidiana de los peruanos. Así que hay oportunidades muy relevantes. Tenemos que generar también cadenas de valor de tal forma que muchos exportadores mexicanos puedan contribuir con las empresas mexicanas ya establecidas sólidamente aquí en el Perú, y creo que será un plus sobre el que tenemos que trabajar. Así que mi mensaje final es: el Perú es una tierra propicia para la internacionalización de las pequeñas y de las medianas empresas, y aprovechen esta oportunidad que da el mercado peruano. Excelente, embajador, y estoy seguro que nos apoyaremos, si usted nos los permite, en embajada y en su área comercial, porque estamos muy motivados. Hoy, como usted lo sabe, de los 4 motores que jalan cualquier economía del mundo, en México el motor más dinámico, el que más está jalando la economía, se llama comercio internacional, y por supuesto que estamos ya como caballos de arrancadero, estamos haciendo una agenda muy agresiva para que en cuanto la pandemia nos permita hacer un recorrido por todo Sudamérica, y por supuesto uno de los países obligados a visitar para concretar negocios tiene que ser Perú. Y qué bueno, qué grandes cifras dio usted, y es un mensaje interesantísimo. En algunas pláticas que hemos estado, yo lo que comento es que debemos de sumar, aumentar el grado de integración nacional, y que muchísimas empresas se podrían subir a la cadena exportadora vendiéndole a alguien que ya conoce el mercado de allá. Entonces, esa información que usted nos acaba de dar de qué empresas exitosas mexicanas ya están allá puede ser muy útil para aquí en nuestro país acercarnos a ellas, sabiendo que lo que les venderemos finalmente se consumirá en el mercado peruano. Embajador, fue un honor tenerlo en esta plática, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Julio, gracias a Procex, grandes amigos, una extraordinaria labor, y serán bienvenidos aquí
a Lima, a recorrer también el Perú como empresarios, encontrar y sobre todo consolidar oportunidades de negocios. Y además, he de decirlo que las zonas turísticas y arqueológicas están a la par de nuestras grandes bellezas mexicanas en cuestión. Ya tuvimos la oportunidad de andar por ahí, tanto en Cusco con el Machu Picchu, y vaya, regresaremos con muchísimo gusto yéndonos en el tren, en ese fabuloso tren que lo lleva uno hasta las faldas de Machu Picchu, ¿no? Señor embajador, un honor haber platicado con usted. Encantado, Julio. Saludos. Gracias.